Porque el capítulo 1 de Lucas es extenso y vamos a comenzar con el versículo número 4. Capítulo 1, versículo 4. Cuando uno tiene un hijo acá en Estados Unidos y resulta que uno no tiene la documentación para estar acá en Estados Unidos y el hijo nace acá en Estados Unidos, el hijo es reconocido como americano, ¿ya? Y cuando ese hijo tiene 21 años y tiene las finanzas necesarias, puede arreglar los documentos del padre o de la madre si es que tiene las entradas suficientes. Y entonces arregla la documentación de los padres. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque el hijo, nacido acá, de una persona que no tiene documentos, es muy apreciado por las consecuencias que puede tener ese hijo en el futuro. Pero tiene que ciertos requisitos. Bueno, ese hijo, en estricto rigor, voy a aplicar este término, puede actuar como redentor del padre o de la madre. Y uso la expresión redentor porque el redentor ayuda en tiempos de necesidad o en situaciones complicadas. Entonces, si mi hijo ha nacido acá y es americano en todo el sentido, y yo soy indocumentado, mi hijo, si cumple los requisitos de la ley, puede arreglar mis documentos. El hijo requiere ciertos requisitos. Bueno, así como esta cosa pasa acá en Estados Unidos, el Hijo de Dios, o Dios Hijo, para ser nuestro Redentor, tenía que tener ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos era, primero, que este hijo, el Hijo de Dios, fuera humano, ¿ya? Segundo, que descendiera de Abraham. Tercero, que va de la mano, que viniera de la nación de Israel. Y va de la mano también, particularmente, que fuera descendiente de David, ¿ya? Y fíjense, y tiene ciertos requisitos. Y cuando se cumpla el tiempo, como el tema de cuando tenga 21 años, el hijo va a venir y cumplir lo que la palabra dice de él. Y es particularmente lo que ocurrió con Cristo. Había ciertos requisitos. Cumplió cada uno de ellos. Y interesante que uno de los requisitos previo a la venida del Mesías, del Cristo, de este Redentor, de este hijo nacido en, comillas, esto es una metáfora, este hijo nacido en América, ¿ya? Era que antes de que él viniera Elías. ¿Y quién era Elías? Juan el Bautista. Fíjense, versículo 5, no era el 4. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos entonces eran de la familia de Aarón. ¿Y qué significaba eso? Significaba que, para ser sacerdotes en ese tiempo tenía que uno ser de un apellido determinado. Solamente los que tenían el apellido, en este caso, Ben Aarón, podían ser sacerdotes. Si tenían otro apellido, no podían ser sacerdotes. En este caso, este hombre era del apellido. ¿Por qué dije Ben Aarón? Porque Ben significa hijo de. Y entonces, Ben Aarón es hijo de Aarón. Bueno, este era, aquí dice, descendiente de Aarón, ¿ya? Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos delante del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada.
O sea, para que entendamos bien, ya había pasado el periodo, ya no le llegaban los periodos normales a esta señora Elizabeth. 50, 60 años tendría, era imposible que estuviera embarazada o fuera a embarazarse, porque antes no podía, ya antes era estéril, después ya se le terminó el periodo, imposible que se embarace. Entonces, Elizabeth, esta mujer, era ya de edad avanzada, 60 años, posiblemente. Un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, imagínense, ¿cuál es el apellido más famoso en México? Los González, los Pérez, los Rodríguez. Bueno, este apellido, Ben Aarón, hijo de Aarón, era muy famoso entre aquel lugar. Entonces, imagínense, le tocó la suerte a este hombre era como sacarse la lotería. Una vez en la vida podía hacer lo que hizo este hombre. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? La suerte que lo tocó como era sacerdote, le tocó la suerte que tenía que entrar ante el lugar santo, ante el templo de Dios. Había un solo templo en la época, y solo los sacerdotes podían entrar ante el lugar santo. Después del lugar santo había una pieza, una habitación separada por una cortina gruesa que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba la morada de Dios. Bueno, en el lugar santo, esta habitación, había un incensario que se tenía que todos los días encender inciensos. Y le tocó la suerte. ¿Qué podían hacerlo? Solamente los sacerdotes. Y como habían tantos sacerdotes, se echaban suerte. ¿Qué estoy diciendo? Suponte, solamente los Rodríguez pueden encender esta llamita del incensario, quemar incienso. Solo los Rodríguez. Entonces, pero ahora le tocó a Juan Eduardo Rodríguez, que vive en Plano, en la calle Preston. Ok, solo un Rodríguez que vive en Plano, en la calle Preston, podía hacer esto. Ese le tocó la suerte. De eso estamos hablando acá. Así de específico, no podía ser otro. Bueno, este hombre de unos 60, 70 años era Zacarías. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar al santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Imagínense, tengo un incensario acá y solamente este hombre de unos 60 años entra. Y todos nosotros estamos esperando afuera si es que sale, ¿ya? Porque puede morirse el viejito dentro y eso es un problema. Necesitábamos otro hijo de Aarón para que lo saque, porque no puede entrar nadie más que otro hijo descendiente de Aarón. Bueno, cuando llegó la hora, verso 10, la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. ¿Ya? Imagínense cómo temblaba. No sé, en Chile decimos, bueno, no puedo decir lo que decimos en Chile, pero imagínense cómo temblaba, ¿ya? Como jalea. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Ok, viejitos los dos, el ángel se le aparece y le dice, vas a tener un hijo, tu oración ha sido escuchada. Aquí parece que oramos, aquí nos parecemos a Zacarías, oramos sin esperar que Dios nos conteste. O oramos olvidándonos de que oramos, ¿ya? Porque dice, tu oración fue escuchada, vas a tener un hijo con Elizabeth, ¿ya? Y fíjense, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y se irá lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento.
hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. La única opción que tenía este hombre era decir, wow. Pero este hombre empezó a ver las circunstancias. Ya mi esposa no le llega la regla, yo ya no funciono, no hay posibilidades. No hay ni una posibilidad de que mi esposa quede embarazada. Y dice, versículo 18, ¿cómo podré estar seguro de que esto es verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo estoy seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. No funcionamos. Y entonces el ángel se enoja. No sé si se enoja, pero le habla serio. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán, y yo agregaría, a pesar de que no creíste, se cumplirán a su debido tiempo. Te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Yo pienso que estarían afuera diciendo, se murió el viejito. Pero no, cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada, quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Yo creo que esta señora tenía mucha vergüenza que a los 60 y tantos años estuviera embarazada. Quizás yo estoy diciendo eso, aunque el texto no lo dice, estoy solamente agregándolo, ¿ya? Pero 60 años y embarazada. Bueno, estuvo 5 meses recluida y por otro lado, en Israel el no tener un hijo era causa de vergüenza. Se pensaba que aquel que no tuviera hijos era maldito del Señor. Inclusive hoy día, si ustedes van a ciertos barrios judíos que les interesa guardar lo que dice el Antiguo Testamento, como promedio esas familias tienen 8 hijos, 10 hijos. ¿Ya? Son como los salvadoreños o mexicanos de antes, que tenían 8 o 10 hijos. Bueno, los chilenos de antes igual. Bueno, son así estas familias. Y bueno, si no se tiene un hijo es a causa de ser maldito. Y es una vergüenza. Ellos piensan eso. Y no se quitaba entonces esto de que ella tenía vergüenza por no tener hijos. Entonces, versículo 24. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. ¿Se dan cuenta? Una situación vergonzosa, no tener hijo. Ahora vuelvo a decir lo que siempre digo. No importa cómo venga un hijo, siempre es resultado de la gracia de Dios. Ya sea como consecuencia de lo que sea, a pesar del pecado, Dios nos bendice con un hijo. Siempre es resultado de la gracia. Cierro el paréntesis. A los 6 meses, o sea, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, estaba el niño en el vientre, ¿ya? Nótese, el niño 6 meses de embarazo dentro del vientre. La madre y su hijo, y enfatizo, es una madre con su hijo. Madre no pasa a ser cuando tiene el parto, madre pasa a ser cuando
el niño se concibe. Ahí comienza a ser madre. ¿Ya? Y esto tiene connotaciones políticas. La maldad del diablo. A los 6 meses, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Qué bello saludo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Versículo 30, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamará Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Verso 34. Esta pregunta no nace de la duda. Empieza igual que la pregunta del sacerdote, del viejito antiguo, pero es diferente. Esta pregunta comienza desde la firme confianza de lo que está diciendo el ángel es verdad. Verso 34, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. Fíjense, si vemos lo que está pasando alrededor, Zacarías es viejo, Elizabeth es vieja, ya no funcionan sexualmente. Si vemos las circunstancias, la señora es estéril. Si vemos las circunstancias, es imposible. María, por otro lado, también vio las circunstancias, pero no dijo que es imposible. Preguntó, ¿cómo es posible? Las circunstancias no deben limitar tu respuesta de fe. ¿Cómo podrá? El versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Y de hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? Aquí tienes, y aquí me parece genial la expresión de María, porque dice, esta es una chica de unos 18 años, una mujer llena de fe. Dice, aquí tienes a la sierva del Señor, a la esclava del Señor, es la idea. Y dice, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días, ¿cuántos días? ¿Una semana? 2 semanas, un par de semanas, 2, 3 semanas. ¿Por qué hago este énfasis? Acá dice un pocos días, puede ser una semana, pero supongamos que sean 2 o 3 semanas. ¿Por qué se enfatizo esto? Porque 2 o 3 semanas, porque ella estaba embarazada de 2 o 3 semanas. Si es pocos días, una semana, María estaba embarazada de una semana. O si es pocos días, 2 semanas, 3 semanas, no, pero no creo más allá de un mes, más de 4 semanas. El niño, Jesús, el Mesías, tenía en el vientre de María 2 o 3 semanas. ¿Y por qué enfatizo esto? A los pocos días emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, el niño, no un grupo de células, ¿ya? No un ser no sintiente, sino un ser, una criatura, un niño, el hijo, un ser sintiente. Sí. Oyó el saludo de María. El niño, la criatura, saltó en su vientre. ¿Quién fue el primero que reconoció a Jesús como el Mesías? Un niño en el vientre de su madre. Gloria. Y si tú me dices que el aborto no es tan malo, yo te digo que es malo. Porque la palabra dice que es un niño
dentro del vientre, que reconoció al Mesías, que tenía 2 o 3 semanas de gestación, que era otro niño. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, la Elizabeth, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo. ¿Por qué? Porque María ya era.
fidelidad. Por un lado, la fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, o la fidelidad de Dios a su amor. Tú esperas ser amada por tu esposo y que ese esposo sea fiel a ese amor. Tú también esperas que el esposo actúe conforme a lo que diga, no te mienta. Y tú puedes decir, yo quiero que mi esposo viva en integridad, tanto al amor como a su palabra. Bueno, así es tu Dios. Tu Dios es un Dios fiel al amor y un Dios fiel a su palabra. Entonces, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses. ¿Se dan cuenta? Cuando la guatita decimos a la pancita en Chile, cuando la pancita empieza a notarse son como a los 3, 4 meses. Bueno, si ya tenemos sobre los 40 se nos nota más. Sí. Pero el asunto es que María tenía unos 3 o 4 meses de embarazo, 3 meses y medio, y regresó a su casa. ¿Ya? Y acá me encanta esto. Nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, María se quedó, el versículo 57. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días la llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Si no se llama Juan, mi esposo no va a poder hablar. ¿Ya? A todo esto, básicamente Juan significa favor de Dios. Versículo 61, la gente se oponía diciendo, pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Parece que Zacarías no solamente quedó mudo, sino sordo, porque le hicieron señas. Oye, ¿qué nombre le ponemos? Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor por toda la región montañosa de Judea. Se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Y aquí aparece el cántico de Zacarías, el padre de Juan. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Él entendía que el Mesías había venido a redimir. Él sabía de las 3 meses que estuvo María, la madre del Mesías, con su esposa Elizabeth. Él conocía que ya había venido, aunque todavía no había nacido, pero él ya sabía que estaba entre ellos. ¿Quién? El Mesías. ¿Quién? El Dios de Israel, lo llama acá, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador. ¿De quién está hablando? Del Cristo, en la casa de David, su siervo. Acuérdense, él tenía que ser el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Tenía que ser descendiente de David. Versículo 70, como lo prometió en el pasado por medio de sus profetas. Otra vez, las promesas de Dios cumplidas como lo había prometido. El énfasis es nuevamente, Dios es Dios fiel a sus promesas y actúa conforme a sus promesas. El nacimiento de Jesús, el Cristo, nos habla de la gran fidelidad de nuestro Dios, sus promesas cumplidas. Si Él cumplió las grandes promesas, hermanos, hermanas, también cumplirá las pequeñas promesas. Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia. Fíjense otra vez, si dije que la rectitud de Dios es la fidelidad de Dios a sus promesas y misericordia es la fidelidad de Dios a su amor, ambas van juntos. Así, versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con, y acá la traducción santidad debiera ser para que le sirviéramos con misericordia y rectitud.
¿Por qué? Porque el contexto, la palabra, si fuera santidad se diría ser agios, pero es la palabra osios en griego, un tecnicismo que quizás no importa, pero en el contexto es este. Dios ha sido misericordioso con nosotros y hemos de actuar con misericordia con los otros, porque al Dios que servimos es el Dios de misericordia. Y entonces la traducción debe haber sido para que le sirviéramos con misericordia y rectitud, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y aquí, fíjense, todos estos versículos previos habló acerca del Mesías. Y recién ahora, el 76 dice, con ternura de un padre que casi es abuelo, o un abuelo que es padre. Y dice, y tú, hijito mío, qué ternura a Juan el Bautista, tú serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor. ¿Qué Señor? Del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, para prepararle el camino, para conocer a su pueblo, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias, fíjate de nuevo el versículo 78. En 6 ocasiones, en realidad en 5 más esta que está traducida como santidad, en 6 ocasiones aparece la palabra misericordia en este capítulo. Gracias a la entrañable misericordia, a la misericordia que viene desde las entrañas de nuestro Dios. Esa es la idea. Desde lo más profundo. Bueno, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitarás desde el cielo el sol naciente, nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Querido, si tú has vivido o estás viviendo en la más terrible oscuridad, nació la luz. Dios envió a su Hijo, el Mesías, tomó forma humana, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, vieron los testigos sus obras, quedaron por escrito, y el hombre mostró su maldad absoluta ante este ser santo, justo y misericordioso. El hombre en su maldad lo llevó a la cruz, pero en realidad no sabían que estaban cumpliendo el plan de Dios. Cristo murió, pero no se quedó ahí, resucitó. Si tú estás en la más densa oscuridad, en la más terrible oscuridad, en el momento más triste de tu historia, ha nacido el Mesías. Él es la respuesta a tu terrible oscuridad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Cristo, por el Mesías que ha nacido. Te damos gracias por este profeta tuyo, Juan el Bautista, que lo reconoció en el vientre y saltó de alegría. Gracias te damos por lo que hemos leído. Gracias porque Cristo ha nacido, pero nació para morir por nuestros pecados, para resucitar y ser Rey. Que nosotros seamos dignos súbditos de Cristo.